Bueno, Sonia, antes que todo, te agradezco por empezar el año conmigo. Te comenté hace unos días que, bueno, llega el 2023, ya llegó 2023. Sabemos que este año seguramente va a ser retador. Tenemos coyunturas que están afectando el sector gastronómico desde el tema de la inflación, el alza también del salario mínimo y otras coyunturas, no sé, una posible recesión, cambios dentro del comportamiento de compra del consumidor. Y en respuesta a eso, en marketing para restaurantes dijimos, antes de hablar de estrategias de marketing y desarrollar más sobre ese tema, vamos a dedicar el mes de enero a invitar a personas tesas para hablar de la estandarización o de cómo prepararnos más bien para ese nuevo año, porque me interesa que antes de crear estrategias para vender, que nuestra comunidad tenga realmente su restaurante, su negocio bonito, ordenado, limpio, etcétera, y ahora sí tomar buenas decisiones. Y te tuvimos con nosotros en noviembre, yo creo que fue el episodio, yo creo que fue 71, aquí lo tengo, y nos hablaste de cómo ordenar nuestra empresa hoy mismo. O sea, yo conecté y dije, no, sabes que yo creo que Sonia es la persona perfecta para iniciar el 2023. Entonces, me conecté contigo y dije, ¿qué te parece si hacemos un paso a paso, unas tareitas que nuestra comunidad debería ejecutar durante los próximos días, próximas semanas, para prepararse para este año? Entonces es ahí pues, que llega nuestra conversación. Estoy bastante emocionado con lo que vamos a escuchar. Me encantaría que antes de, como lo hicimos la vez pasada, pudieses contarnos quién eres, qué es Gustar, Gestión Integral, qué hacen, y con eso iniciar con todas estas recomendaciones que tú tienes para la comunidad. Te dejo presentar. Vincent, gracias, pues muy buenas tardes, días, noches, en el momento que estemos. Gracias Vincent por esta invitación. Muy contenta de estar nuevamente acá con todos, compartiendo. Pues como lo dijiste, bueno, yo soy Sonia Montes, soy fundadora de una agencia de consultoría para restaurantes que se llama Gustar Gestión Integral. Em, y llevo en la industria de restaurantes trabajando desde el año 2007. Em, este año, por la época de marzo, más o menos, ya completamos, ¿cuántos años? 16 años trabajando con restaurantes y en el ejercicio de consultoría desde el año 2016. En Gustar, lo que hacemos es, hemos venido construyendo procesos de acompañamiento para los restaurantes, para ayudarlos a gestionar y a profesionalizar la gestión de sus restaurantes y sus negocios gastronómicos. En la gestión administrativa, valga la redundancia, pero también en los procesos operativos. Y hacemos pues procesos de asesorías personalizadas para los empresarios en modalidades presenciales o virtuales también, en donde guiamos y llevamos a los empresarios en la construcción, en la identificación de sus procesos claves, en la construcción de los procesos y las herramientas que necesitan para hacer gestión de ese negocio, de ese restaurante. Eh, trabajamos por ellos y para ellos, digamos que acompañando a los emprendedores de restaurantes, a quien va a montar un nuevo restaurante, o quien ya tiene un restaurante, tiene uno, dos, tres puntos, y se encuentra en esas dificultades que tienen los empresarios gastronómicos, y es que cuando montamos y llegamos a un restaurante, que no, el proceso principal no solamente es producir un producto, fabricar un plato y venderlo, sino que detrás tiene una cantidad de aristas y temas que tienen que gestionar y que por muchas veces por falta de información o de conocimiento o de formación en cómo hacerlo de una manera adecuada, pues cometen muchísimos errores. Entonces lo que queremos es acompañarlos y ayudarlos. Los retos van a seguirlo. Lo que yo le digo siempre a mis clientes es, con esto no significa que todo va a funcionar perfecto. Simplemente lo que hacemos es que vas a tener las herramientas para poder administrar todas las contingencias y las cosas que se presentan. Entonces, eso es lo que hacemos en Gustar. Eh, bueno, ahí venimos construyendo una comunidad muy interesante aquí en Colombia, pero también ya por fuera acompañando procesos en otros países, en modalidades virtuales. Y pues eso para nosotros ha sido un reto, porque muchas veces la consultoría de restaurantes se piensa que hay que estar ahí al lado en la cocina. Por supuesto, mientras se pueda, lo hacemos, pero también desde la virtualidad hemos aprendido a acompañar a los empresarios en llevarlos de la manito y en que ellos también exploren sus procesos de una manera diferente.
Ya que hablas de virtualidad, hace poco lanzaste un curso virtual, sí, de gestión de costos. Me encantaría que pudieses de pronto también compartir esto a la comunidad. Primero porque ahora les tenemos una sorpresa, pero segundo porque yo creo que estas herramientas son absolutamente necesarias iniciando un año para que podamos tocar lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de, bueno, empecemos el año con métricas, entendiendo nuestro negocio para tomar decisiones. Si quieres, cuéntanos sobre eso antes que empecemos con el tema, porque yo creo que puede interesar a muchas personas de la comunidad, entendiendo que al final de la conversación les compartiremos una pequeña noticia que les puede interesar. Mira, Vincent, en lo que hemos detectado y lo que uno ha acompañado en los procesos es que nuestros empresarios gastronómicos, muchos parten de la improvisación en la gestión de la información del negocio. Como lo hemos hablado, creo que ya lo hemos tocado, no basta solo con tener un buen producto gastronómicamente, no basta con tener solo un buen servicio, hay muchos otros elementos, pero entre ellos realmente es conocer y saber y entender su negocio, los números del negocio. Y los números de un restaurante se concentran en el costo de venta, ¿cierto? En el costo de la producción a la preparación de los platos y en cómo ese costo impacta y se relaciona directamente con el precio de venta que le asignamos a las platos para nuestro menú, con las rentabilidades e inclusive las estrategias de venta que se tienen que generar a partir de conocer las rentabilidades de los platos. Eso lo hemos venido y lo identificamos. em, que faltaba un proceso de formación de que la gente entendiera cómo funciona y cómo realmente debe hacerse un costeo adecuado y cómo se relaciona con el tema de precios de venta y con las rentabilidades. Entonces, pues en nuestra experiencia logramos como construir herramientas y metodologías para que la gente lo pueda hacer, porque es un proceso que normalmente se lo han delegado a los contadores de un restaurante, ¿cierto? El contador es el que sabe cuál es el costo eh, y asignamos los precios como por chispazos. Entonces quisimos crear un curso en el que permitiéramos a los empresarios, a los emprendedores de ese restaurante o a los empresarios mismos, inclusive a los administradores, que entiendan cómo hacer un buen costeo de su producto con todos los elementos que se tienen que tener incorporados eh, y que ellos mismos puedan tomar las decisiones. De algún modo, lo que buscamos es que el curso les va a enseñar cómo hacer una receta adecuada, cómo costear, conocer las rentabilidades de sus productos, pero que sea bajo herramientas que en el día a día ellos puedan gestionar. O, tú lo mencionaste muy bien ahorita que arrancamos. La dinámica hoy de económica del mundo y en nuestros países ante las presiones inflacionarias, los cambios de los precios de las materias primas, los temas de impuestos que nuevamente llegan y nos hacen pues como reorganizar las finanzas del restaurante, pues obliga a que la gente tenga que ser muy rápida en la toma de decisiones y que tenga herramientas en las que pueda rápidamente evaluar qué va a pasar con su restaurante. Y eso es lo que nosotros hacemos en el curso de gestión del costo de venta como un indicador clave para los resultados financieros de un restaurante, enseñarles a cómo se calcula, pero a gestionarlo a través de herramientas. Entonces tenemos este curso disponible para la comunidad, un curso completamente virtual, pero que pues con herramientas prácticas y que pues pueden acceder a, a nuestra comunidad Gustar para resolver dudas, preguntas, inquietudes de cómo hacer muy bien el proceso o resolverlo. Entonces tenemos ese curso y lo sacamos precisamente en esta época de diciembre, terminando el año, porque es eso, es no esperar a que estemos en el problema, sino a prepararnos, a preparar el restaurante para lo que se viene, para todos los retos que toca administrar. Y pues igual, en cualquier momento del año, la gente, esto es una validación que tiene que estar haciendo constantemente. Ya hoy en día, antes los restaurantes subían precios y cambiaban precios una vez al año. Hoy están teniendo que enfrentarse a tenerlo que hacer dos, tres, hasta cuatro veces en el año, pero nuestro aporte es hacerlo con información para que no se equivoquen. Y ese es el curso. Muy bien. Te dice una palabra que me encantó ahora que fue improvisación. Yo creo que improvisar es algo muy común dentro de la industria gastronómica porque la mayoría de las personas eh,
emprenden en el sector sin conocimiento y muchas veces por el espíritu competitivo no se atreven a preguntar a otras personas qué deberían hacer, cómo lo deberían hacer o cómo afrontar algunos retos. Por eso creo mucho en esos encuentros porque es una manera de poder escuchar, aprender sin tener que incomodar a otra persona, aunque creo que la solución a eso es simplemente romper ese espíritu competitivo, es simplemente preguntar, no tener pena y ser un poco vulnerable. Eso hace parte del emprendimiento. Pero en este escenario, en esa conversación de hoy, te voy a poner un pequeño escenario. Empecemos pensando que un restaurante o un restaurador lleva su negocio hace un año, 2 años, empezó en el 2023 y bueno, tiene la casa desorganizada. No conocemos todos nuestros costos, de pronto hicimos el costeo cuando empezamos con el negocio hace año y medio. Bueno, algunos empleados se nos fueron el año pasado en diciembre porque eran las fiestas. Tenemos metas, intenciones nuevas para ese nuevo año, pero en el mismo tiempo tenemos mucho que atender. Y es ahí que tú entras en juego, como lo comenté al inicio de esa conversación, con un paso a paso que deberíamos estar siguiendo durante los próximos días, semanas, para empezar a ordenar todo. ¿Sí? No sé si este proceso, según lo que nos vas a compartir, debería empezar desde el pensamiento del emprendedor, es decir, que antes de tomar acción deberíamos de pronto mirar hacia adentro, cómo pensamos, qué valoramos, qué priorizamos y luego reflejarlo en la empresa o ya entrando en esa conversación, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál es la primera tarea que nuestra comunidad tiene que hacer en ese 2023? Vale, que muchos retos tenemos en los empresarios, pero, y yo me paro también en el escenario, si yo tuviese mi negocio gastronómico y mi restaurante y estoy arrancando años ante la situación que nos estamos encontrando, eh, digamos que yo aseguraría los procesos que están asociados a los recursos que me generan la rentabilidad de un restaurante, ¿cierto? Y es revisar todo el ejercicio del ciclo del costo de venta de un restaurante, porque es que ahí es donde está, ahí es donde se genera el dinero del negocio. Y el otro recurso supremamente importante, el personal. Esos para mí son los dos elementos para arrancar, ¿cierto? Por supuesto que si hablamos de recursos, detrás siguen otros procesos y ahorita los vamos a tocar. Entonces, arrancamos con el tema de gestión del ciclo de costo. Obviamente, pues veníamos, te lo voy a mencionar, llevamos 2 años con un proceso de aumento en los precios de compra de las materias primas. Y eso nos ha llevado a que los restaurantes se tengan que enfrentar a ver cómo administrar esa información y eso cómo está impactando a los restaurantes y sus rentabilidades. Entonces, lo primero y después de cuando uno acaba año, arrancan los años, pues vienen los aumentos absolutamente en todo. Entonces, el primer ejercicio que yo le invito a los restaurantes y que yo haría a mis restaurantes y a los empresarios es organicen sus recetas y sus costeos y organícenlos de tal manera que les permita estar tomando decisiones y cambiando y siendo muy flexibles en la toma de decisiones. Asimismo, con la misma rapidez que cambian los precios de compra de una verdura, asimismo nosotros tenemos que ir ajustando. Em, Entender cuáles son nuestros platos, cómo se preparan y cuánto cuesta prepararlos. Para mí, esa es el ejercicio número uno y es algo que vamos a tener, con lo que van a tener que seguir batallando todo el año. Por eso es el número uno a seguir. Y el número uno, implementar, revisar todos los procesos de costos del restaurante, costos de ventas y hoy en el 2023, precisamente también revisar los ajustes que haya que hacer. Hay que generar procesos de eficiencia de recursos en las operaciones, no solo en las compras de materias primas, sino que pues en los procesos de gastos de otros tipos que no sean materia prima, eficiencias en el uso de recursos como los servicios públicos, muchos elementos, porque viene un proceso de presión, de recesión y eso ya pues lo tenemos muy marcado y nos va a obligar a tener que ajustar el cinturón en todos los aspectos. Entonces, el número uno es todo el proceso de revisión de costos del restaurante.
La invitación es cojan con sus contadores y sus equipos de contadores ejercicios tributarios. No podemos cerrar el mes de enero sin haber tomado decisiones, sin haber revisado qué pasó el año pasado y, para la redundancia, y que eh, cómo quedaron los indicadores. ¿Sí? Que no sean que los informes lleguen en febrero, en marzo, cuando ya no nos sirven. Esas decisiones hay que tomarlas, ojalá ya en estos primeros 15 días del año, en el primer mes del año, revisar cómo cerraron los indicadores financieros del restaurante, los costos, las ventas y cuáles van a ser las metas del próximo año. Sin esas metas es muy difícil navegar en la industria gastronómica porque entras en una dinámica de esperar a ver hoy quién llega y a quién le vendo sin tener estrategias claras de venta para lograr ese proceso. Entonces, el tema costos y el tema financiero para mí es el número uno que tienen que resolver. Muchas veces empezamos por los temas operativos, de limpiar, y cuando tú dices limpiar, pues sí, valga también lo importante decir, organicemos el restaurante, pues aprovechar como lo hacemos en la casa, es cierto, de darle una manito, de sacar la basura de los equipos y organizarla físicamente para que esté muy bien, como hacemos en nuestras casas, pero también está el tema financiero. O sea, yo, año nuevo, números nuevos, reconectarse con el proyecto y otra vez, listo, cuáles van a ser las metas de venta de este año y las metas de costos que tenemos que tener. Ese para mí es el paso número uno. Súper. Quería intervenir sobre algo, porque yo hace parte del proceso, pero siento que para muchas personas las primeras decisiones que toman es aumentar los precios sin primero haber costeado. Y lo quiero subrayar porque Sí. esas decisiones son el resultado de primero mirar hacia adentro y entender nuestra rentabilidad, que como bien lo dijiste, la rentabilidad hay que enfocarnos en ella antes de iniciar y tomar cualquier decisión. Los precios, claro, es que la decisión de aumentar precios, entonces ahorita la decisión es muy fácil decir, la inflación fue de 10, 12, 15 puntos porcentuales aquí pues, en cada país o en los resultados que hayan tenido. Entonces, en eso voy a subir, o ni siquiera, ¿cierto? Voy a subir $1, $2, $3 y lo voy a subir sin tener realmente conocimiento en dónde se está impactando cada plato y cuál es la rentabilidad pues, que queremos obtener de cada plato. Entonces, el precio, los aumentos de precios de venta realmente son el resultado de analizar el proceso del costo. ¿Sí? No es aumentar el precio y luego ver cómo nos queda el costo, porque pues la podemos embarrar. O sea, ahí es donde el ejercicio de la improvisación, algunas veces la experiencia, por experiencia, pues le dan a tomar una buena decisión y le suben un precio que es coherente, pero muchas otras veces el precio todavía no está cubriendo adecuadamente todos los incrementos de precios. Y para el caso eh, nuestro, nosotros estábamos, que es Colombia, pues tenemos una situación que es que se dio vigencia a partir del 1 de enero y es nuevamente cobrar un impuesto al consumo. Algunos ya lo venían haciendo por sus figuras tributarias, pero ya este año la gran mayoría de los restaurantes, muy pocos, pues dependiendo de cómo estén creados y jurídicamente cómo estén, la gran mayoría ya nuevamente tienen que causar un impuesto que veníamos casi 3 años, 2 años sin cobrarlo. Y eso se nos desdibujó cuando debió haber sido una eficiencia en los resultados de los restaurantes. Nos comimos ese porcentaje, ese impuesto empezó nos lo comimos y no nos dimos cuenta y ahorita hay que nuevamente cobrarlo y nuevamente causarlo. Entonces, la decisión es simplemente subir el precio, subir el valor del impuesto al consumo que tenemos que pagar ahora, sino que hay otros elementos. Entonces, el aumento de precios es el resultado de analizar los procesos de costo y el costeo adecuado del plato. Ay, porque lo otro es que en el proceso de costeo hoy influyen muchas variables y hay muchos temas que hay que revisar, las mermas de los productos, los desperdicios, muchos elementos que a la luz de hoy tenemos que aprenderlo a hacer y hacerlo correctamente. Los rendimientos de las materias primas no son los mismos, hay variaciones y muchas veces aplicamos una regla de costeo que es la típica, que le dicen a uno que si cuesta 100 pesos, entonces si cuesta $1, entonces véndelo a 3 y listo, y con eso resolviste. Resulta que ya hoy eso no es tan real y depende mucho de las ofertas gastronómicas. Eso aplica para unas ofertas gastronómicas, en otras se paran en otros escenarios. Entonces, el tema, insisto, costear y eso ya con el costo tú asignas precios
Y con eso digamos que nos preparamos en los restaurantes, por lo menos de algún modo de decir, listo, yo estoy tranquilo que tengo un costo ya medido y que el precio me está dando la cobertura que yo necesito para la generación de ingresos, para cubrir todas mis operaciones. Y de ahí en adelante, pues entran los otros procesos. Eso sería Sí. pues como el... Y te mencionaba, bueno, no, pregunta. Pero es que te quería proponer de desmenuzar un poquito más eso también, porque yo creo que dentro del proceso de costeo, em, puede que a muchas personas, aun si hay herramientas, les puede parecer todavía un poquito borroso. ¿Qué te parece si decimos, mira, bueno, para un costeo, en este caso, recolecta primero tus cantidades con las cuales elaboras tus recetas, cuánto te cuestan tus insumos con tus proveedores para reunir toda esa información y por lo tanto inicia con este proceso? Es que a mí me encanta el ejercicio de ponernos a costear y poner a los restaurantes a costear, porque la información que se genera es la información clave que tú necesitas para todos los procesos. Creo que en algún momento lo mencionamos en el podcast anterior y es que hicimos la vez pasada y es que ahí sale la columna vertebral de la información clave para los procesos. ¿Qué hacer inicialmente? Actualizar y revisar cómo están nuestras matrices de insumos, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Qué estamos comprando y a cómo lo estamos comprando? ¿Sí? Ese primer ejercicio nos va a obligar a revisar si tenemos que buscar nuevos proveedores, tenemos que buscar nuevas alternativas porque se nos han incrementado mucho los precios, porque en esta dinámica que todo el tiempo está subiendo ya perdimos de venta y ya no sabemos realmente cuál es el valor unitario de una materia prima, porque hoy cuesta un precio y mañana cuesta dos veces más. Entonces, el primer ejercicio es levantar todos los insumos y toda la información relacionada con los insumos, las materias primas que se compran en el restaurante y a quiénes se los estamos comprando para poder tener claridad en el ejercicio del proceso de compras. El segundo paso es hacer todo el ejercicio de la ficha técnica o las recetas de preparación. Y ahí es cuando yo te mencionaba que es muy necesario poder hacer el ejercicio de saber cómo se prepara el plato y los rendimientos de esas materias primas. Porque muchas veces, pues esas materias primas en bruto tienen un proceso de transformación antes de usarlas en una receta final. Y eso nosotros, pues en eso en un restaurante hay que costearlo y entender cuál es el rendimiento real de esa materia prima para uno poder incorporarla en una receta final de preparación. Entonces, y eso obliga a que nos devolvamos a volver a hacer ejercicios pues nuevamente hay que pesar, hay que entender cuántas porciones salen de esta olla, de esta preparación. Se requiere hacer nuevamente el proceso técnico. Entonces, me parece muy chévere porque muchas veces en los restaurantes nuestros cocineros trabajan de manera automática sin medir, ¿cierto? Y pues les queda muy bien, pero a la hora de hacer el ejercicio de costeo, ellos no tienen claridad. Si tú le dices cuántos gramos tienen, no, tengo que adicionar, ellos no tienen la información clara porque funciona muy desde la operación y ahí entonces es como volver a las bases de, venga, pesemos nuevamente, documentemos la receta nuevamente, verifiquemos cómo se prepara para luego poder, sí, aplicarle pues todo el factor de coste, de costear y saber cuánto cuesta esa preparación. Em, Tercer punto, o sea, entonces tenemos insumos, recetas y costeo. Y ahí sí ya podemos empezar a hacer un ejercicio juicioso de cuál es el precio adecuado que yo le tengo que colocar a mi plato, ¿cierto? Y ahí es donde se va a poder entender a la luz de ese precio cuáles son las rentabilidades de mi menú, cuál es el plato más rentable, el menos rentable. Y si lo combinamos con un insumo, una variable que es la participación de las ventas de cada uno de esos platos, pues el ejercicio se vuelve muchísimo más interesante porque logramos entender cuál es la contribución de cada plato a mi rentabilidad. Muchas veces hoy en un restaurante no saben que el plato que más están vendiendo es el que menos rentabilidad deja. Y es cuando los empresarios me dicen, Sonia, yo vendo mucho, mucho, pero yo no veo la plata. Y cuando vamos a mirar cuál es el plato que más estás vendiendo, pues precisamente es el que menos utilidad te deja en el negocio. Entonces ahí mm, ya se abre como el abanico de la información para tomar decisiones.
¿Cuál es mi plato? ¿Cuál es el costo real? ¿Cuál es la rentabilidad de mis platos? ¿Y cuál es la composición o la estrategia de ventas que yo puedo generar con esos precios y con esas rentabilidades para lograr por lo menos llegar al punto de equilibrio más rápido dentro del negocio y después sí generar las utilidades que se quieren? Con esa información, pues ya uno puede tomar decisiones. Lo que yo te decía que de ahí se desprenden muchas otras cosas es porque pues ya van a poder gestionar muchos otros procesos que con la información que ya se tiene, como unos procesos de inventarios, unos procesos de capacitación de la gente, todo ese tipo de procesos se vuelve ya resultados de tener muy claro la estructura de costos. Ese, ese, ese es el beneficio de tener el ejercicio, no solo de saber cuánto me va a costar, sino que van a tener información clave para poder organizar otros procesos del restaurante. Súper. Incluso de cara al marketing, si sabemos que un producto es muy rentable y o un poco o muy popular, uno o lo otro, debemos encontrar entonces maneras de impulsar esos productos, invertir en ellos para darnos la oportunidad de percibir mayores ingresos. Y eso muchas veces se va a conectar con el servicio al cliente que recomendamos en la mesa, Completamente. etcétera. Sí, no, cuando hacemos este ejercicio y en el curso que tenemos, mucha gente se da cuenta y dice, usted, yo estoy armando combos, por ejemplo, o estructuras de promociones con los productos que no corresponden, porque estoy armando. Entonces estoy con los que menos rentabilidad me dejan o sea, con los están mezclando de manera inadecuada, haciendo pues en vez de generar, están perdiendo dinero pues en el ejercicio de la promoción. Entonces se vuelve un ejercicio muy interesante y que les permite establecer las estrategias con el proceso de ventas con la gente, con los meseros, o sea, qué platos impulsar, cuáles mover, cuáles no mover, y eso muchas veces dentro del restaurante, la gran mayoría de las veces el equipo no lo tiene claro. O sea, tú le preguntas a un equipo de meseros, ¿cuál es la hamburguesa más rentable de este negocio? Ellos no tienen claridad de eso. Y muchas veces yo le digo a los empresarios, y también es un mensaje para todos ustedes, vean, esa es información que hay que compartirla. O sea, la información no es esa información de rentabilidades. Por supuesto que no les vamos a decir en total, pues muchas veces yo no tengo problema en que lo quieran compartir porque eso se vuelve motivacional para el equipo, que cuál es la utilidad final y cuánto está quedando, pero sí las metas de ventas que tengan que tener y darles a conocer a al equipo cuáles son las rentabilidades reales de sus platos, de sus menús, cuál es el plato que sí verdaderamente tenemos que impulsar y cuáles no. Eso no es información para dejar guardada en un escritorio, eso es información precisamente para gestionarla, para que se puedan generar estrategias y lograr resultados positivos del negocio. Quería preguntarte algo, que yo creo que hay otro factor intangible que hay que tomar en cuenta, que es la percepción del consumidor. O sea, ese tema de inflación también se aplica a la vida de nuestros propios consumidores y ahí veo dos riesgos. O sea, aumentar los precios de manera abrupta y segundo, optimizar los costos de productos estrellas que tienen mucha popularidad a detrimento de la calidad, que a fin de cuentas termina apoyando esa percepción y satisfacción del cliente y a largo plazo, si bien al corto plazo nos salva rentabilidad, etcétera, a largo plazo perdimos la confianza de este consumidor y la sostenibilidad de las ventas. Sí. Es que yo creo que ahorita nos enfrentamos a tener que hacer ajustes desde dos vías, ¿no? Vía precios, hay que aumentar precios, o sea, es imposible sostener un restaurante hoy sin hacer incrementos de precios porque pues tenemos, o sea, ya la rentabilidad que veníamos se la comió la inflación. Eh, pero también hay que ser muy eficientes en los procesos y en la definición de los platos. Eh, a- Recomendaciones, pues nuevamente hacer un ejercicio de percepción con nuestros consumidores de nuestros platos. Hace poco estábamos haciendo proceso de acompañamiento en un restaurante y les dimos, venga, baje 50 gramos esta materia prima. No, es que el cliente dije, no, es que revisemos realmente cómo el cliente lo percibe, si lo nota, si se da cuenta. Le dije, es que si baja 50 gramos, yo no estoy diciendo que lo baja 50 gramos sobre el total del plato, eso correspondía al 10% de la materia prima, pues. Le dije, bájalo y sube un poco el precio para no tener que hacer tanto incrementos de precio, o sea, porque no podíamos subirle mucho.
El cliente ni siquiera, o sea, el cliente nunca, no percibió que le habías hecho un ajuste en un gramaje. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, o sea, hay que buscar por todos los lados, claro, hay que subir precios, pero esa no es la única solución. Hay que también revisar los procesos de preparación y revisar las operaciones, los desperdicios en las cocinas, o sea, ahorita si antes teníamos que hacerlo, yo invito a que la gente, o sea, yo creo que nos tenemos que parar en un escenario de lo que pasaba en pandemia. Cuando llegó la pandemia, los restaurantes nos vimos obligados a nuevamente esculcar dónde podíamos generar ahorros, pues porque no había recursos y la plata, el dinero que había que utilizarlo muy bien, entonces cuidábamos cada gramo, cada cosa. Y ahorita nuevamente es en estos momentos, cuando las épocas de las vacas flacas, es donde tenemos que nuevamente revisar esos procesos de operación, los desperdicios, las preparaciones, la sincronización de la operación y los procesos de preparación entre el equipo para que no haya productos mal preparados. O sea, ¿cuánto le cuesta hoy a un negocio si un mesero comanda mal un plato y ese plato en la final no se puede sacar y toca volver a preparar otro? Todo eso va sumando en el proceso. Entonces, ahorita con mayor razón hay que ser muy juiciosos y muy estrictos con los equipos de trabajo también. Hay que exigirles que se tienen que comprometer, porque al final de cuentas, si el negocio hoy no da, si se malbarata materia prima, si hay desperdicios, pues los primeros damnificados son los empleados, ¿no? Los primeros ahorros o cortes que tienes que hacer también son de mano de obra. Entonces la gente tiene que ponerse un poco también la camiseta y el compromiso con el restaurante de entender que cuando se bota un plato de comida, no están botando un plato de comida, literal están es botando la basura, están botando dinero a la basura. Eso nos llevaría entonces a una segunda tarea, porque ahorita hablabas de rentabilidad y lo conectabas con eso del personal, del manejo del equipo de trabajo. ¿Crees que después todo eso es esos microprocesos que llevan a un buen costeo? La segunda gran tarea tiene que ver con la mano de obra. Es el segundo, después del costo, Ujú. es el segundo reto más complejo que tiene hoy la industria gastronómica y es la gestión del personal y tener personal adecuado en las operaciones. Em, Comprar no es ninguna comprar materia prima no es ninguna dificultad, pues más allá de lo mm, difícil o lo maluco que puede ser la operación, pero pues tú vas y compras y listo. El problema de personal es un tema muy complejo porque tenemos escasez de personal en la industria por muchos factores, en muchos elementos ha hecho que hoy el tema de personal sea tan complejo encontrar personal y haya escasez por lo complejo que es la operación. Creo que venimos arrastrando eh, malas decisiones del pasado en relación al reconocimiento laboral y el esfuerzo que hacen los cocineros, el equipo de cocina, los esquemas de administración, ¿cierto? Si nos paramos, pues son trabajos bajo presión, complejos, difíciles, eh, físicamente extenuantes. Todo eso ha hecho, pues hay un componente importante y empresarial, pues difícil, la formalización de esos empleos que hace que no haya interés de trabajar en la industria. Entonces eso nos llevó pues como una escasez muy compleja que hoy venimos administrando y que si hay algo que tenemos que hacer en los restaurantes es por lo menos garantizar tener una estructura de gestión de personal adecuada desde desde la remuneración que se tenían con los colaboradores, em, pero también en la gestión misma, tener estructuras de cargos claras, responsabilidades. Yo creo que en algún momento lo mencionamos y es, si hay algo que desmotive a un empleado, es llegar a un restaurante desorganizado. O sea, cuando ni siquiera sabes qué tienes que hacer eh, y no hay quien te reciba en un proceso de inducción y no hay quien te acompañe y te resuelva dudas en el proceso, eso desmotiva al equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, si lo que necesitamos es empleados comprometidos, pues en los restaurantes vamos a tener que empezar a hacer procesos de aseguramiento y de gestión de personal eficientes, documentar sus cargos, sus funciones, procesos de inducción, em, procesos de reentrenamiento, entrenamiento y reentrenamiento de procesos,
eh, que se requieran. Y pues todos los procesos de gestión administrativa, porque mm, son cargos muy difíciles, poco apetecidos. Los horarios son complejos, los turnos son difíciles. Y yo creo que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. A los restaurantes vamos a tener que explorar modelos de administración distintos, con cargas laborales diferentes, con temas de descansos y validar procesos. O sea, ahorita yo creo que ahí vale la pena nuevamente empezar a innovar cómo hacer atractiva para que la industria y los restaurantes, la mano de obra quiera volver a los restaurantes. Y ese es el segundo reto que tienen hoy. O sea, revísense sus cocinas, revísense sus restaurantes, cómo está el equipo de trabajo, si están motivados o no, qué tenemos que corregir adentro en el liderazgo del equipo mismo, de las personas que están en las cocinas, para mejorar ese ambiente, porque sin el personal no les va a funcionar ningún proceso. Si ellos no se comprometen y no le creen a un proceso de costeo, por ejemplo, a un proceso de seguir una receta, no vamos a lograr ajustar nunca ni las compras, ni los inventarios, ni nada, porque pues finalmente ellos son los que ejecutan las labores. De eso rescato algunos pasos, tienes como de desglosarlo dentro, pues, algo similar a lo que hicimos con el costeo. Entonces, me imagino que el primer paso, entendiendo que ya tenemos nuestro equipo de trabajo con nosotros, sería de pronto escuchar a este equipo, entender su satisfacción y después de eso entregarles, mencionaste cargos y funciones y responsabilidades, es decir, que hay un trabajo del emprendedor de definir los cargos, los roles que están dentro de la empresa y crear realmente perfiles con sus respectivas responsabilidades que entregamos a los respectivos empleados y ¿por qué no? Si bien ya hacen parte de la empresa, volver a hacer una inducción, una explicación de esos procesos, de esas responsabilidades y luego seguir capacitando. ¿Crees que eso es una buena metodología para mantener esa claridad dentro de la empresa? Sí, hay que vincularlos a ellos en la generación de estrategias y mejoras dentro de la operación. Cuando tú tocas el tema de escucharlos, es que escucharlos también es saber cómo están, pero también ellos son los que están en las operaciones del día a día y son los que nos pueden entregar eh, ideas para mejorar temas ya hoy en la operación. ¿Sí? Y el tema de los cargos es muy clave y ahorita, pues como te le decía ahorita, al inicio, con los indicadores financieros hay que entrar a revisar cómo podemos mejorar y cualquier punto porcentual que tú mejores en las operaciones, de indicadores como la mano de obra, como el costo, te van a impactar directamente en el resultado final. Eh, por ejemplo, venga, estamos revisando qué pasó con tantas, por qué tenemos tantas horas extras. Ajustemos nuestros cargos, por qué se nos están quedando tanto tiempo después de la hora del servicio. Si tú no tienes una estructura de responsabilidades claras, pues ven, los ajustamos. Esto no lo hagas hoy, hazlo mañana, que mañana es un día que se puede trabajar, así no te vas tan tarde. Empezar a organizar cada responsabilidad en cada momento del día. O sea, hoy hay que revisar nuevamente el proceso de asignación de mano de obra, cómo los estás cuadrando, qué responsabilidades tienen y buscando, pero como te digo, no solo el bien del restaurante, sino también para el empleado. O sea, necesitamos que yo a alguno le digo a la gente, esto es una empresa, o sea, nuestros restaurantes son empresas que quizás vistas, comparados con otra industria, pueden parecer informales, pequeñas, de poco impacto, pero los tenemos que trabajar con el mismo nivel de seriedad de cualquier negocio y organizarle sus procesos como un cargo, como un contrato laboral, con unas responsabilidades, con unas sanciones, porque también esto es garrote, zanahoria, y garrote también para todo el mundo, porque muchas veces no les exigimos también a ellos, ¿cierto? Entonces, también tenemos que ponernos en el plan de, pues si yo organizo mi casa, pero también necesito exigirle a los demás que la organicen, que cumplan con los criterios. Entonces, si eso no está claro en un contrato, en unas responsabilidades, en unos indicadores para la gente, yo amo los indicadores, a mí me encanta que le pongan indicadores a la gente de cocina, que también se sientan motivados y afectados. Si cumples muy bien, pero si no cumples, pues también tienes
un, un resultado negativo que se va a ver impactado, ya sea en, no sé, en un salario, en una bonificación, en algo. Pero pues ponerles a ellos también un juicio en su estructura de ejecución de actividades para poder que nos apoyen en el proceso de logro de objetivos. Em, Me atrevo a retroceder aún más porque ahorita hablamos del negocio y del emprendedor y decías ahora es que la industria viene rastreando malas prácticas porque antes no nos afrontábamos a esa situación. Teníamos en la industria mucha demanda laboral para recibir esos empleados y siento que el restaurador promedio hoy, aparte de costear, aparte de cuidar sus procesos, debería también invertir en su propio liderazgo. Yo creo que es un dolor que está muy común, muy frecuente y transversal a cualquier país. Y liderazgo es aprender a escuchar, es motivar, es controlar, es ayudar al equipo también a proyectarse, es decir, cómo es que vamos a hacer partícipe nuestro equipo de trabajo dentro de la proyección de la empresa, pero entonces si vamos a incluirlos dentro de esa proyección, nosotros como emprendedores deberíamos también saber hacia dónde vamos, qué estamos construyendo, cuáles son los objetivos. Y siento que dentro de este inicio de año, o sea, no podemos descartar eso de invertir en nosotros. Esa inversión no es necesariamente tangible, ¿sí? Porque el liderazgo yo creo que es un trabajo casi del espíritu, de cómo pensamos, de cómo actuamos, Y de todo el tiempo. Bueno, es es, continuo. sí, claro, En este total. caso, lo que deberíamos acoger es una nueva mentalidad que vamos nutriendo durante el año. Sabes, Vilse, que el año pasado yo me cuestioné mucho eso con los procesos de un restaurante, con los procesos de acompañamiento lo hablamos. Es que todo esto, el tema del costeo, el tema de los cargos, ¿funcionan o no funcionan si hay mentalidad y compromiso con el proceso de quererlo mejorar y de querer asumir las responsabilidades que haya que asumir en el tema, ¿cierto? Eh, Nuestros fracasos o éxitos en los restaurantes están directamente asociados con la mentalidad de sus liderazgos, de sus líderes, ya sea el administrador, un jefe de cocina, el dueño del negocio. Y ese es el primer chip que hay que cambiar. Pues más allá de sentarse a hacer obviamente un costeo que es importante, desde así, si el empresario no es consciente que tiene que empezar a asumir esos procesos de liderazgo, el restaurante se quema y no permanecen en el tiempo. Si uno mira referentes y mira casos de éxito, es decir, eso no es gratuito, eso no es un tema publicitario. Las grandes marcas o cadenas de restaurantes que son capaces de permanecer, si miras el liderazgo y el prototipo de la gente que guía esas marcas, han hecho un proceso de inversión en sí mismos y en crear una cultura de liderazgo y de trabajo en equipo que hace que sus resultados se den. O sea, llegar allá no es porque fueron de buenas y encontraron toda la gente, los mejores empleados. Pues claro, seguramente hay gente muy buena, pero también es porque ya hay una inercia y una cultura que se ha creado. Y de eso carecemos mucho en la industria, sobre todo digamos que en la gama de restaurantes que está emergiendo, que están en esa gama media, que todavía no son cadenas de restaurantes, y cuando yo digo cadenas es que eso tengo dos, tres, cuatro máximo, eh, que todavía estoy en medio de la improvisación asumiendo, y yo no los culpo, ¿cierto? Porque un empresario tiene que hacer todo, tiene que salir a comprar, tiene que recibir, tiene que ir a cocinar y tiene que llamar al técnico que se le dañó el equipo y también tiene que prender la caja para aprender y contestar la llamada del domiciliario y resolver el problema del cocinero que no llegó y eso estresa a cualquiera, ¿cierto? Entonces ellos como están en esa dinámica, pues se pierde de vista todo lo otro, que es un tema de mentalidad, que también ahí, como en cualquier industria, pero el emprendedor se tiene que entrenar. O sea, eso es también un tema que hay que entrenarse con bibliografía, con temas experienciales, compartir conocimiento. El tema de nuestra industria es muy cerrada, nuestros empresarios muy cerrados a compartir información con el otro, porque de pronto el otro me copia. Y yo creo que ahí la invitación siempre es crear esos espacios de relacionamiento, porque escuchar al otro y escuchar las vivencias del otro son muy enriquecedoras,
y hay cosas positivas que tomar, como otras que dice, bueno, eso no me aplica, pero ahí hay que trabajar mucho este año, y sobre todo porque, como te digo, o sea, los retos son muy grandes y si no tenemos esa capacidad de asumir todo lo que se viene, pues la gente se va a frustrar, va a terminar en un ejercicio de frustrarse en su negocio. Además que mencionaste en el episodio anterior, el 71, que desde el emprendedor y la gestión del negocio se trata también de constancia y de rutina que tenemos que ser capaces de mantener sobre un largo tiempo y no perder este enfoque. No sé si de pronto aquí me adelanté, eso hace parte de la tercera recomendaciones del año. Puede que sí, pero invertir en sí mismo es un hábito que también se tiene que mantener a largo plazo. Nosotros no tenemos que hacerlo todo, pero sí tenemos por lo menos que entenderlo todo para poder delegar y encontrar las personas y los recursos necesarios para llevar todo a cabo. Correcto. Eh, hace parte de esa estructura de actividades claves que tiene que tener el empresario, ¿cierto? Mm. El punto que tú mencionaste lo tenía acá precisamente como en el ejercicio y es revisar nuevamente cuáles son como esas rutinas ya empezamos en lo micro, siendo lo más importante, que es el costeo, los precios, temas de personal, pero de ahí nos vamos a una estructura ya macro, que es toda la gestión administrativa y operativa del negocio. Es organizarnos nuevamente en entender cómo administrar mi restaurante. Y los ejercicios de administración, la administración es un ejercicio rutinario, o sea, tiene 4 procesos claves del ciclo PHBA, ahí no hay nada distinto que nos hayamos inventado, ¿cierto? Hay que planear unas actividades, hacer y ejecutar unas actividades, verificar esos resultados, ¿cierto? Y pues tomar acciones al respecto y volver a arrancar en el proceso. Y ese es el ejercicio administrativo. Entonces, en ese tercer punto, realmente la invitación al tema, a los restaurantes es revisen sus estructuras administrativas, cómo las podemos hacer más eficientes, eh, la gestión del día a día de los restaurantes. O sea, yo creo que este es un ejercicio continuo, lo mencionamos, o sea, eso no es de hacerlo una sola vez, sino que es constantemente un ejercicio de mejora, estar reevaluando cómo estamos haciendo las cosas en nuestros restaurantes, cómo estamos administrando nuestros restaurantes y hacer las mejoras que correspondan siempre, todo el tiempo. La gente cree que se llega a un estado ideal en que ya todo funciona perfecto y cuando todo está perfecto, aparece nuevamente otro problema y ahí vuelve y arranca el ciclo del proceso. Hay un tema puntual que no sé si lo puedo mencionar acá y es que te hablé del tema de los recursos, materia prima, ¿cierto? El tema financiero, el tema de personal como un recurso. El tema de equipos me parece muy importante tocarlo, o sea, las operaciones. Hoy en día hay maneras de ser muy eficientes en las operaciones de un restaurante, pues es una invitación también a que revisen sus cocinas, cómo pueden ser mejores, cómo las podemos hacer más eficientes, si estoy para poder reponer o cambiar equipos de mejor tecnología que me permitan ser más eficientes y ahorrar un cargo o unas actividades que no le están aportando valor. eh, si hago movimientos o mejoras en la operación y puedo ser más eficiente en tiempos, en los recursos mismos de consumo energético. O sea, hay un tema operativo en las cocinas que hay que revisar, así como en la casa en inicio de año movemos la sala y hacemos cambios por gusto, pues en este caso en la cocina es más por ver cómo en nuestros restaurantes podemos ser más eficientes en la parte operativa, que no perdamos de vista este tema administrativo, el tema financiero, el tema personal, pero el tema operativo, las cocinas, también vale la pena entrar a revisar. Hoy hay muchísima, o sea, hay cocinas supremamente, operaciones muy eficientes desde la tecnología, desde equipos que aportan mucho. eh, que la gente desconoce, pero que vale la pena y ahí la invitación es desde ya revisen qué ferias gastronómicas hay en sus países, en sus ubicaciones, proveedores de equipos y estar revisando constantemente qué hay en la industria que a mí me pueda mejorar la operación. Y no asustarse, no,
no asustarse, perdón, de la inversión inicial, porque puede que en un primer tiempo nos cueste invertir en una máquina, pero esa máquina tiene una vida útil y sobre esta vida útil nos ahorramos tanto dinero por mes y a fin de cuentas termina siendo más económico que de pronto asumir el cargo de una persona que podría sí hacerlo, pero de manera más lenta, de manera menos precisa, hace parte de esa optimización. Voy a dar un paso atrás porque yo quiero volver al tema de la gestión que nos mencionaste. Me hablaste de un ciclo y me gustaría muchísimo desglosar un poco para que la gente no se quede con revisar la gestión, sino de pronto darles unos puntos claves que tienen que tomar en cuenta para gestionar correctamente dentro de esta rutina que se establece. ¿Qué nos podrías recomendar en cuanto a pasos claves que tenemos que crear para seguir eso? Volviendo a nuestra palabra que te impactó tanto al principio, y es que la administración no puede ser un ejercicio de improvisación. Es decir, todos los días hay unas actividades que hay que hacer en un restaurante y no puede ser desde la improvisación, desde lo que yo me acordé que tengo que hacer eh, o lo que hoy mm, se me ocurrió que podía hacer hoy, sino que realmente entra dentro del ciclo de un proceso de planeación de administración, que es primero, planee las actividades que va a ejecutar, ¿cierto? En el día a día, en la semana, en el mes mismo, ¿cierto? ¿Qué actividades tengo que ejecutar? Em, de cada uno de los procesos, voy a poner un ejemplo, proceso de servicio al cliente o el proceso de preparación del servicio. O sea, hay una planeación y es, venga, revisemos, hay eventos para el día de hoy, qué tengo que preparar, hay reservas, o sea, planear el servicio, ¿cierto? ¿Cuánta gente tengo que atender hoy? Entonces, primero es planear todo el proceso. O sea, eso en una rutina administrativa, todos los días son el administrador, el dueño, el empresario, a quien le esté tocando hacer la tarea, no puede llegar a ver hoy qué va a pasar, a ver hoy cuál es la rifa del día y hoy qué me toca, sino que realmente es un ejercicio más proactivo, planear las actividades. En el segundo proceso, en una estructura administrativa, está la ejecución de actividades. Tú planeas lo que vas a hacer y llegas a hacerlo. ¿Cierto? Ya no digamos que ya no estoy improvisando, sino que llego a ejecutar. Y ahí es donde digamos que se vuelve muy eficiente y vale la pena siempre tener herramientas como listas de chequeo en las operaciones, que es que todos los días tengo que ir a revisar los baños. Sí, claro, todos los días debes de ir y ojalá lo tengas en una hojita escrito para que vayas y verifiques y hagas el check de que lo hiciste y de que el baño estaba adecuado con con todos los insumos que requiere el baño para poder tener un buen servicio en salón. Y lo tengo que escribir, ojalá lo escribas, porque es que pues hay gente muy hábil mentalmente, pero cuando crees que ya te acuerdas y sabes que lo tienes que hacer, ahí es donde puede pasar que se te olvide un día hacerlo y ese día, como no tienes un check para ir a registrar, pues se te olvidó hacerlo y no verificaste lo que se debía hacer. Entonces, es planear y ejecutar las actividades, pero siempre en un proceso de gestión administrativo al final del día, o hay que hacer una verificación de las actividades de qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Si fue que no se hizo correcto, entonces, venga, es que hubo quejas de que el baño estaba sucio, pero, sí, es que yo no lo verifiqué, yo no fui a hacer el check. Ah, bueno, mira que es que hubo un proceso que no se hizo, o hubo quejas de servicio, o qué pasó con la ejecución de esas actividades en cada uno de los procesos, en el servicio operativo, después de temas de atención en salón, en los temas de cocina, em, hacer todo el proceso de verificar qué pasó en la operación. Y al final, pues hacer los ajustes que se requiera para nuevamente entrar en el ciclo otra vez de volver a planear del día siguiente o de la semana siguiente. En el ejercicio administrativo hay que entender que hay que separar las actividades, que hay unas actividades que son diarias, que siempre se deben ejecutar, como otras que requiere y vale la pena hacer un ejercicio que son de ejecución de frecuencia semanal, quincenal o inclusive mensual. ¿Sí? Eh, entonces,
hacer esa, entender que hay diferentes momentos en la gestión administrativa y planear cada uno de sus momentos con las actividades que requieran hacer. Súper. Súper, o sea, y todo eso obviamente no se puede crear a menos que tengamos primero los roles y perfiles del punto anterior que nos permitían desglosar cuáles son las actividades claves de la empresa. Es que es una cadena. Mm, Si no lo conoces, si no sabes cuáles son las materias primas que tienes que inventariar y pones en el checklist inventario, pero no sabes cómo es inventariar, lo que es inventariar, pues tienes el proceso incompleto. Entonces, al final, la estructura administrativa, la gestión administrativa se alimenta de lo previo que se haya hecho, ¿cierto? Desde conocer muy bien la información clave del negocio en términos pues, de materias primas, de recetas, de procesos de preparación y de estructuras de cargos y de otros procesos, ¿cierto? De saber cómo hacer un proceso de inventarios, bueno, entran ahí otras vertientes, otras aristas, pero el proceso de la gestión administrativa se nutre de eso, de tener claridad en los procesos de ejecución que haya que hacer como tal. Por eso yo, digamos que muchas veces la gente me dice es que no hay administradores buenos en nuestra industria, nos quejamos mucho que no hay administradores buenos. Es cierto, nosotros no tenemos escuelas de formación de administradores, los que terminan haciendo administradores de un negocio llegan por caso fortuito, porque cayeron ahí, muchas veces con formaciones que nada tienen que ver con restaurantes. Eh, pero muchas veces el problema no es del administrador mismo, sino que es que si la estructura de operación de procesos del restaurante no es clara, pues ahí lo que termina sucediendo es que el administrador se quema y no sabe ni por dónde arrancar. Entonces, con el administrador se construye, o sea, no podemos conseguir pues puede que un administrador llegue, que tuvo sus estudios, pero si la empresa no está organizada, no va a hacer nada. Sí. Wow. Entonces, recapitulamos primero, rentabilidad desde la materia prima, los costos, etcétera. Cuidemos lo que estamos vendiendo y entendamos cuánto nos cuesta y su rentabilidad. Segundo, el tema de cuidar o entender nuestro personal, trabajar con el personal adecuado que incluye entender los perfiles, los cargos, las responsabilidades, para luego crear una gestión, ¿sí? Integral, vale la pena decirlo, em, clara con, decías, planeación, ejecución, verificación, ajustes y repetimos el proceso. Y finalmente, el tema de los equipos. Preguntémonos dentro de la cocina cómo podemos ser más eficientes, si existen máquinas que permiten ahorrarnos unos cargos y hasta ser mucho más precisos dentro de la creación de productos, etcétera. Veo cuatro pasos muy claros y nos has también desglosado como mini tareas para cada uno de ellos. ¿Faltaría uno o varios? No, pues yo creo que siguen habiendo muchas tareas que hay que Ujú. seguir trabajando en el tiempo, ¿cierto? Tú lo decías ahorita, bueno, obviamente hay que prepararnos con estrategias de ventas claras, estrategias de mercadeo que toca, pero que se nutren de tener claro realmente de conocer al interior mi restaurante cómo está, yo en qué capacidad tengo para asumir esas estrategias, pero pues ahí está el tema de marketing. em, yo creo que ese es como de pronto el que me quedaría como faltando, que es importante pues ahí trabajar, que ese es más tu campo, que lo manejas muy bien, pero yo creo que, como le digo, yo lo pondría no por no ser más importante, no ser importante, sino porque las estrategias de marketing muchas veces yo lo veo desde la operación y es que no se conectan, ¿cierto? No sabes a nivel interno qué situaciones viven las cocinas, los restaurantes y ves unas estrategias de mercadeo que no se conectan con lo que realmente es el negocio. Entonces, primero es entender a nivel interno qué es lo que somos, qué capacidades tenemos, cuáles son esos valores agregados con los que podemos impactar en la industria, en el mercado y ahí sí salir a crear las estrategias. Súper. Ese sería pues como el proceso. Mm. Sí, sí, porque ahí entraría cosas como la creación de la narrativa que tanto nosotros hemos como mencionado durante 2022, incluso la creación de contenido para poder comunicar presupuestos desde la parte financiera. Hay una realidad también, lo mencionaste ahora, una posible recesión. Entonces, recesión, ¿qué significa tener caja? Entonces, para tener caja, ¿qué vamos a hacer para desde ya
cuidar, uno, la rentabilidad, pero dos, también, ¿por qué no abrir nuevas líneas de crédito, es decir, con la familia, los amigos o el banco, pero que tengamos caja bajo la manga, dinero para responder ante algunos retos o oportunidades que pueden aparecer, que son, creo, una segunda etapa, pero en esa primera, creo que con lo que nos has mencionado es definitivamente claro. Organicemos la casa, ¿sí? Em, Vamos, yo creo que vamos a resumir todo para despedirnos pronto. Em, este año me prometí que en todas las entrevistas que vamos a hacer, vamos siempre a preguntar tres cosas a nuestros invitados. Voy a hacer las preguntas, las puedes contestar rápido o si Ok. prefieres de manera más extensa. Ok. La primera es, si habría un solo hábito que un emprendedor debería acoger y tomar en cuenta durante todo el año para ser exitoso y para crecer, en tu opinión, ¿qué sería? Aprender a planear. Aprender a planear. ¿Por qué? Em, Porque no nos gusta sentarnos a organizar lo que queremos hacer. Y entonces vivimos de la improvisación y creo que los errores que tenemos en un restaurante nacen precisamente de ahí, de estar esperando a ver qué sucede y actuar. em, y no prepararnos y planearnos ante las situaciones que se puedan presentar. Como te lo dije al principio, eso no quiere decir que no se vayan a presentar situaciones, van a seguirse presentando, pero vas a estar en la capacidad de responder de manera adecuada si las has pensado y las has planeado. Súper. O sea, que no es no ser víctima de la situación, sino saber acomodarse o como, sí, con planeación poder como Sí. hablarse correctamente. Segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que tú has recibido en tu vida de cara a los negocios y el emprendimiento? El mejor consejo que he recibido en mi vida de cara al tema de negocios y emprendimiento. Eh, Hay tantos, pero creo que el mejor consejo es creer creer en el negocio, creer que estamos en la capacidad de lograr grandes cosas y de que hay que trabajar por ellas, ¿cierto? De que el tema de la suerte no es en el emprendimiento, la suerte no muchas veces es la solución del negocio, de salvar el negocio, sino que hay que trabajar por ello, pero creer en el negocio. Y de hecho, pues en el mismo tema, si lo aplicamos en restaurantes, se lo digo a los meseros, si usted no está convencido de lo que está vendiendo, nadie se lo va a comprar. Y nos pasa a nosotros, si yo no creo en mi negocio y no creo en lo que hago, ¿por qué el otro me va a creer? Claro. Entonces, ese ha sido como el tema de Convicción. no, de convicción y de no dejarnos, de no comernos el cuento del síndrome del impostor, ¿cierto? De que es que lo que yo hago no es bueno. No, hay que creer que sí es bueno y trabajar por ello. Tercera pregunta, y yo creo que va conectado con lo que acabas de mencionar, pero puede que sea diferente desde tu respuesta. Si tienes a frente de ti una persona que está a punto de botar la toalla con su emprendimiento, ¿qué le quieres decir? Yes. Eh, que evalúe, yo creo que hay que hacer renuncias y uno tiene que entender hasta qué momento uno está en la capacidad de asumir las situaciones del emprendimiento. Eh, de evaluar realmente primero si hay otras alternativas antes de renunciar, antes de tirar la toalla, de evaluar muy bien si hay otras alternativas que le permita rescatarlo, pero que si cree que ya las evaluó realmente todas, renunciar y hacer cambios también, eso, es decir, eso no es un fracaso, eso es también aprender del negocio y si tienen que cerrar hoy un restaurante y reacomodar y respirar y volver a pensar, pues háganlo. O sea, también creo que muchas veces tenemos que aprender a hacer renuncias de nuestros proyectos en momentos que ya uno siente que debe de hacerlo. Eso no está mal. Me encanta. Wow. Sonia, gracias. Qué buen contenido. Estoy muy contento para ese primer episodio del 2023. ¿Qué te parece si lanzamos la noticia, ese pequeño regalo que La regalaste a la noticia comunidad? bomba. La noticia bomba. Bueno, permítame que me queden aquí los...
Nuestros no nos están escuchando, fue que se me va a descargar el computador, Ah, porque ok. la Te toca gente me tocó conectarlo. moverme de antes de que perdamos. Eh, pues mira, Vincent, lo hablamos ahorita que arrancamos. Ujú. Estamos con nuestro taller de gestión del costo. Una metodología y una dinámica de trabajo que tienen que tener todo el tiempo los restaurantes. Como les dije, no solo para inicio de año, sino que todo el tiempo hay que trabajarlo. Y pues queremos regalarles a las personas que nos están oyendo la posibilidad de que accedan a nuestro curso con un descuento especial que tenemos disponible en Gustar Gestión Integral. Este curso lo van a encontrar disponibles todo el tiempo. Y accediendo con un código que ya lo vamos a deletrear, traté de cuadrarlo un poquito. Aquí te lo voy a poner también para que me ayudes ahorita. Ahí Ujú. te lo acabo de colocar por el chat. Pero accediendo con ese cupón de descuento, van a tener un descuento del 75% en el valor del curso. Wow. Entonces, pues invitarlos que si han escuchado todo este podcast, pues nosotros encantados y agradecemos mucho ese ejercicio y pues que puedan acceder a tomar el curso, acceder a la comunidad de Gustar en nuestro grupo privado, donde también pueden resolver las preguntas, las inquietudes y a crear, como lo decía, esta comunidad de restaurantes donde podamos compartir experiencias y apoyar. Entonces, ingresando a nuestro curso, eh, costo de venta costo.gustargestionintegral.com. Ahí van a acceder al curso y el código en el proceso de checkout del curso. eh, Gustar, pero en vez de la S, vamos a poner un signo de pesos y en vez de la A, un 4. Gustar 2023. Vamos a letrarlo ahí. G-U, el signo de pesos, T, 4R 2023. Y ahí van a poder acceder en el momento que quieran al proceso del curso. El curso es ilimitado, lo van a poder ver las veces que quieran y cuando tengamos actualizaciones, pues lo van a poder tener acceso a las actualizaciones del curso sin ningún costo. El curso siempre va a estar ahí disponible para todos los que quieran acceder a él. Maravilloso. Lo agregaré en la descripción del Perfecto. podcast y del video para que todos lo vean y lo puedan ingresar. Sonia, gracias. Wow. Ay, Yo, Vincent, yo estoy encantada. mira todo eso, todo lo que he escrito. De todo eso, Diego Ay, Ríos. Me va a servir mucho a mí también como emprendedor. Gracias por aportar y valor a la comunidad. Espero que tengamos este año más oportunidades de cara a lo que se viene, a la sorpresa de 2023 para que podamos seguir hablando, crear cosas juntos. Tengo una visita pendiente a tu ciudad. Espero que se haga realidad este año y que hagamos bienvenido por acá juntos. al Eje Cafetero. Estaré por allá, lo prometo. Claro que sí. Una No, vez más, Vincent, gracias. gracias a ti también y por supuesto que quedamos muy conectados para seguir haciendo cosas y creo que tú y yo estamos muy conectados en el tema de poder entregar herramientas y ayudar mucho a la industria. Creo que es una industria muy bonita por muchas razones y todo lo que pueda hacer para ayudar a los empresarios y a los restaurantes a lograr esos resultados, pero sabes que hay algo que a mí me gusta mucho y es que se logren de una manera que sea satisfactorio lograr esos resultados de una manera tranquila, organizada, construyendo ese sueño que tienen los empresarios y bueno, todo lo que podamos hacer para ayudarlos a ellos, pues ahí estaremos. Te agradezco. Que sean muchos proyectos, muchas soluciones, muchos encuentros y seguramente el futuro nos volverá a Encontrar, unir para crear todo eso. Un abrazo. seguramente. Gracias, Ay, te bueno, deseo un feliz año. Repito, todas las personas tienen un 75% sobre el valor del curso de Sonia. Aprovechenlo y les deseamos a todos un excelente año, bendiciones, éxitos y muchos aprendizajes. gracias, Vincent. A ti también. Un Eh, excelente año. Gracias, Sonia. Un abracito. Saludos. Chao, Bye. chao.